Entre los destinos privilegiados se encuentra Venecia. ¿Por qué Dios dispersa a su pueblo sobre la superficie del mundo?, pregunta el discípulo. Para que la luz de su Torah ilumine en todas partes, responde el sabio. ¿Y por eso los judíos son perseguidos con violencia?, replica el discípulo. Cuanto mayor es la luz, más dolorosa es su presentación al mundo, responde el sabio, con los ojos llenos de lágrimas. Venecia disfrutaba de una relativa independencia de la Iglesia y, por tanto, ese será el primer gueto de la historia a finales del siglo XV. Gueto, palabra veneciana que viene del italiano ghettare. En el lugar donde se tiraban las piezas inútiles de las fábricas de fundición, fue donde el Doge de Venecia, el Dux, permitió que los judíos se instalasen. Venecia se convierte así en un verdadero vivero de talmudistas. Venecia, etapa esencial de la historia del Talmud. Allí se imprimirá por primera vez el texto íntegro. Estamos en 1519. El Vaticano, que proscribía el Talmud en toda Italia, so pena de sufrir los rigores de la Inquisición, no pudo evitar que el Doge autorizara la impresión de libros judíos en su territorio. Fue en las prensas del impresor cristiano Daniel Bombert, donde página tras página se llevó a cabo una de las empresas más colosales de la historia de la imprenta. Más de 10.000 páginas, examinadas a lupa por equipos de eminentes talmudistas, conscientes de estar realizando una obra única, tan importante como inesperada. Desde 1519 hasta 1523, 5 años de trabajo serán necesarios para que el Talmud pase de manuscrito a libro. Bombert no repara en gastos, preocupado porque su edición del Talmud alcance la perfección. Su obra debe marcar un hito porque será la única referencia durante cerca de 4 siglos. Todas las ediciones posteriores, entre las que se encuentran las de Basilea, Pesaro, Ámsterdam, Múnich, Frankfurt, Cracovia, hasta llegar a la definitiva, la de Vilna, en el siglo XIX, estarían inspiradas en la de Bombert. El trabajo de orfebrería de que hizo gala Bombert conformará para el resto de los tiempos la fisonomía de las páginas del Talmud, dotándole de ese aspecto a la vez sobrio, simple, minimalista, sin la más mínima floritura, yendo al corazón del texto, siguiendo una geometría muy particular. La edición de Bombert establece la paginación. El texto de la Mishnah y de la Gemara ocupa el centro de cada pliego con una letra cuadrada, alrededor del que se reparten las glosas de Rashi y las de sus alumnos en caracteres semicursivos. Con Bombert, el Talmud se convierte en una obra de arte del siglo XVI. Sin embargo, la institución de la censura por el Vaticano obliga a Bombert a poner fin a su actividad y a dejar Venecia en 1546. La Iglesia, que no podía criticar la Biblia sin criticarse a sí misma, ataca al Talmud. A sus ojos los judíos ya no son el pueblo de la Biblia, sino el pueblo del Talmud, que cultiva un espíritu anticristiano, un espíritu diabólico. Más adelante se comprobó que todos los argumentos que la Iglesia presentó contra el Talmud y su contenido carecían de fundamento. En esta segunda mitad del siglo XVI, la Iglesia, comprometida con la contrarreforma y en contra del espíritu de la liberalidad del Renacimiento, exige una estricta observación de la fe y despliega una intransigencia total en contra de la comunidad judía, acusada de anticristianismo. Numerosos monasterios poseen aún ejemplares de libros confiscados en esa época. Los libros judíos siempre han enfurecido a la Iglesia.
El Vaticano, incapaz de poder leerlos y de descifrar los arcanos, no se contentará con confiscarlos o censurarlos. En 1553, el Vaticano vuelve a emitir la orden de arrojar los libros judíos a las llamas. Se registran todas las casas judías de Roma, y en el Campo di Fiori tiene lugar el auto de fe. Estamos en el 9 de septiembre de 1553, Rosh Hashanah, día del nuevo año judío. Algunas semanas más tarde, en Venecia, un día de Sabbat, el 21 de octubre, en la plaza de San Marcos, y según palabras del nuncio del Papa, un buen fuego pone fin a lo blasfemo. Se quemaron más de 1 millar de Talmud. La historia del Talmud también es la historia de las dificultades que tuvo que superar el texto para seguir existiendo. 50 años más tarde, el Talmud renacería de nuevo de sus cenizas. Y su historia ilustraría la de los judíos que no han cesado de sobrevivir a todas las tentativas de asimilación, conversión o destrucción a las que se han visto sometidos. Sí, el negro ve un blanco que se cree negro, pero ese negro se cree blanco sin sospechar que el blanco se crea negro. Pero, ¿un blanco que se cree negro es más blanco que un blanco que se cree blanco? Sí, es como si preguntáramos, ¿una vela ilumina más en una cueva oscura cuando es de noche fuera que si fuera de día? Dijimos que era de noche. ¿Cómo quieres que 2 desollinadores trabajen por la noche? ¿Y puedes decirme por qué no iban a tener derecho de trabajar por la noche? ¿No son hombres libres? ¿Qué tiene que ver la libertad con todo esto? Son trabajadores que hacen su trabajo honestamente y para hacerlo bien tiene que ser de día, eso es todo. Bueno, digamos que empezaron de día, se retrasaron y es de noche cuando salen de la chimenea. Entonces sería invierno, que anochece más temprano. En ese caso la cosa se complica. ¿Cómo vamos a poder ver quién está sucio y quién está limpio en invierno? Esto se llama pilpul, la manía de discutir casi hasta alcanzar lo absurdo. Y fue en Polonia donde nació el arte del pilpul bajo la influencia de Jakub Polak, que se instaló en Cracovia hacia el 1500. En este tipo de enseñanza, Jakub Polak se dedica a desplegar todos los recursos de la dialéctica más sutil y más fina, a argumentar sobre todo y a propósito de todo. El pilpul, del hebreo pilpel, el pimiento. Pero ¿quién desollina en invierno? No puede nevar en verano. Bueno, los dos son negros, pero uno está cubierto de nieve, por eso está blanco, pero quizás la nieve esté sucia y negra. Entonces la nieve negra puede cubrir al que está blanco y la nieve blanca al que está negro perfectamente. Entonces, ¿cuál de los dos se va a lavar? Dime. Pero el pilpul tuvo sus detractores. En Vilna, la Jerusalén del norte, vivía un sabio talmudista, Eliyahu Kramer, nacido en 1720, fallecido en 1797, a quien veneran todavía hoy los judíos de Lituania, y de todas partes bajo el nombre de Gaón, genio. No dormía más de 4 horas por la noche, y para dedicarse sin descanso al estudio ataba sus peyes al techo y metía los pies en un barreño de agua helada, para así evitar dormirse. Culto, de inteligencia notable, de ciencia profunda, el Gaón de Vilna ocupaba un lugar aparte entre los rabinos. Se aplicaba sin pausa la comprensión del texto y hacerlo a una seria crítica, sin intentar forzar el arte de la dialéctica que, a su parecer, realzaba más las disputas que la verdadera reflexión. Su impacto fue considerable en toda Europa del Este. Fundó el modelo de las escuelas talmúdicas modernas e influyó en dinastías de ilustres maestros. La edición definitiva del Talmud, que se utiliza todavía hoy, fue la hecha en Vilna en 1880. Enriquecida con numerosos comentarios, condensa las enseñanzas de los maestros modernos y se inscribe en la línea de reflexión del Gaón. Desde entonces, todos los estudiantes disponen de una herramienta de trabajo mucho mejor que las que disponían las generaciones anteriores. Desde Polonia hasta Austria, desde Hungría hasta Italia, desde España hasta Inglaterra, desde Alemania hasta Francia, desde Lituania hasta Ucrania. Podemos decir que no hay ni un rincón de Europa
que no haya participado en la invención del Talmud. De ese modo y durante más de 8 siglos, el Talmud vive en Europa. Tanto en la Europa de los pueblos y de los guetos, como en la de las capitales y principales centros de la vida intelectual.